vamos a pasar a otro pase. Hoy vamos a dar un mensaje muy diferente al que estamos hablando de la gloria. En el domingo voy a seguir hablando de la gloria. Pero de acuerdo a lo que estuvimos hablando el domingo, hermano, hoy vamos a hablar algo muy importante. Yo estaba hoy preguntando al Señor, ¿qué voy a hablar? Y yo empecé verdaderamente a sacar sobre la gloria del Señor. Me envió verdaderamente a un versículo, hermano, que vamos a estar tomando en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Y es algo muy importante, hermano. ¿Por qué el Señor me envió a este versículo? Porque el día de hoy, lo que hemos estado hablando, en muchas personas han estado chocando. Han estado chocando y se siente desafiado, se siente como confrontado. Y como que no entiende y comprende por qué, porque está acostumbrado a otro tipo de mensajes. Yo quiero decir que desgraciadamente, hermano, desde hace muchísimo tiempo, casi te podría decir que hace como 19 o 20 siglos que vive cerca de 2000 años, que verdaderamente Pablo se sorprendió y decía que estaba tan maravillado de que tan pronto aquellos que deben recibir el verdadero mensaje de Jesús ahora se habían apartado para seguir un evangelio diferente. Y no me decía que yo no quería pocos, sino que había algunos que quieren pervertir, quieren tergiversar la sagrada escritura de Dios. Él decía, quiere, en el día de hoy, verdaderamente, hermano, el hombre ha metido sus mensajes persuasivos. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿qué entiende con la palabra persuasiva? Hermano, la palabra persuasiva es algo muy profundo. No es cualquier cosa así nomás. Yo quiero explicarle todo eso. Es un método que hombres con el deseo de controlar a la gente nos han manipulado con este tipo de mensajes. Y desgraciadamente el día de hoy la gente obedece más los mandamientos del hombre que los de Dios. Por eso cuando viene la palabra de Dios, hermano, empieza a confrontar al pueblo. Y el pueblo como que se saca, como dice el choro, se saca de onda. Y verdaderamente, hermano, cuando Dios habla, te desafía, te confronta, te reprende, te corrige. Por eso los mensajes que el día de hoy se han estado impartiendo como que han estado confrontando al pueblo, como que no entienden y comprenden. Así se encontraron los atenienses cuando Pablo le dice que él había mirado ahí en un dicho, una escritura que decía Dios no conocido. Y cuando Pablo empieza a decir, yo vengo a hablar de ese Dios, ellos se sintieron confrontados porque ellos adoraban y alababan a alguien que no conocían. Cuando Pablo empezó a hablarle, hermano, a lo mejor ellos no entendían ni comprendían por qué, porque ellos siempre adoraban a otros dioses ajenos y no adoraban correctamente como debe ser al Dios desconocido. Pero cuando ellos empezaban a conocer al Dios conocido, hermano, verdaderamente se sintieron reprendidos, corregidos, porque no era la forma en que ellos estaban acostumbrados verdaderamente a vivir. Y yo creo que te voy a hablar, hermano, a lo mejor te va a confrontar, pero yo te voy siguiendo la verdad. Y el tema de hoy es cuidado con los mensajes de palabras persuasivas de humana sabiduría. Y es lo que vamos a hablar hoy, porque muchos de nosotros, hermanos, si damos cuenta, hemos sido atrapados por espíritus y nos han llevado a hablar de una forma persuasiva. Y yo quiero decir, hermano, que esa es una error más grande que nosotros hemos estado cometiendo por ignorancia. Y todo se hace porque no tiene un espíritu de revelación. Yo he escuchado muchos predicadores
que son psicólogos, son gente preparada, tienen doctorado en muchas cosas, se han llenado de sabiduría humana, y lo único que han hecho, hermano, es apoyarse en los conocimientos que ellos tienen, pero hablando de una forma humana. Y créanme que han torcido la Sagrada Escritura. Yo creo que les hablamos acerca de Moisés. Dice que Moisés desde niño, cuando lo tomó la hija de Faraón, dice que lo metió en las mejores escuelas de Egipto, donde lo enseñaron totalmente la sabiduría de Egipto. Después dice que él era poderoso en sus palabras, no era cualquier persona, de manera que hasta llegó a ser arquitecto. Podemos ver a Saulo de Tarso, no era cualquier persona. Saulo estudió tanto que se convirtió en un filósofo. De hecho, hermano, uno de los filósofos habla acerca de la palabra persuasiva. Y él da un consejo y enseña a todos sus alumnos de cómo manipular y controlar a la gente para que los obedezca. Y eso es lo que han estado metiendo a la iglesia. Este tipo de mensaje para controlarlos, para que la gente caiga en esos engaños y crean en ellos. De hecho, ellos usan 6 a 7 métodos para poder controlar a la gente. Por eso, hermano, yo recuerdo que Dios, cuando Saulo tuvo un encuentro con él, Dios lo empezó a vaciar de toda sabiduría. Lo mismo hizo por Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, quería liberar al pueblo con la sabiduría que él había obtenido de Egipto. Y Dios le dijo que no. Por eso Dios se lo llevó al más seco del desierto y ahora trató con él. Y además Dios dijo: yo estaré en tu boca. Cuando dijo yo estaré en tu boca, quiere decir, mi hermano, que ya no va a ser la palabra de Moisés ni la sabiduría de Egipto, sino va a ser la sabiduría del reino fluyendo por su boca. Y eso es lo que Dios también desea, mi hermano, que eso ocurra en los verdaderos predicadores. Hoy estamos enfrentando, hermano, una generación la más rebelde y la más perversa. De hecho, hace tiempo yo escuchaba a unos predicadores, hermano, que hablaban acerca de esto. Y yo me sorprendo de esto. Verdaderamente me sorprendo, hermano, porque hoy podemos ver cómo la iglesia es bien rebelde. Podrá decir que es obediente en su propia opinión y se justifican con algo inverosímil, o sea, con algo que tiene apariencia de verdad, por no asumir su responsabilidad de reino. Yo verdaderamente me sorprendo de todo eso. Por eso vamos a hablar, miren, de lo que dice aquí. Miren lo que está diciendo Pablo. Antes, hermano, fue un hombre equivocado, errado, porque a él le enseñaron con sabiduría humana, lo enseñaron a controlar, lo enseñaron a someter a aquellas masas a quienes predicaban, que les enseñaban. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, hermano, las cosas cambiaron. Cambiaron totalmente, porque cuando tuvo el encuentro con el Señor, cambió de una forma radical. Ahora lo que él tenía en gran estima, hermano, ahora lo tenía por basura. Todo lo que le enseñó de manera lo tenía por basura. Sus conocimientos que él obtuvo de filosofía, de todo eso, o conocimiento de todo lo que él ha tenido, sino de Dios. Aún cuando le enseñaban de Dios, hermano, era lo que filosofaba pervertido, era lo que el hombre pensaba y creía acerca de las Escrituras. Por eso mira lo que dice. Dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Verdaderamente, hermano, yo me sorprendí a esto cuando estaba estudiando. Qué tremendo, cómo nosotros nunca verificamos lo que nos enseñan. Yo me he encontrado aquí por medio de hacer aseo, me he encontrado muchos escritos. No se llevan, aquí apuntan, pero no se llevan los escritos. Dios es gente que se engaña. Se engaña. Porque yo quiero decir, hermano, que lo que se te enseña, tú debes escudriñarlo, a ver si es verdad, a ver si está de acuerdo a la palabra. Dice un profeta de la ley del testimonio, porque si no hablan conforme a lo que te digo, es porque no les ha amanecido.
Muchos se creen muy sabiondos. Se creen que todo lo que se predica lo guardan, y mi hermano, el diablo tiene 3 días para formatearte completamente los mensajes que tú escuchas. Yo, mi esposa, el día todo lo apunta y va y lo verifica y ya lo estudia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de someter todo a Dios. El día de hoy, por ignorancia y por desidia, Satanás ha tomado ventaja en la iglesia. Yo quiero decirte, mi hermano, que hay muchos hombres corruptos, contumaces, habladores. Y quiero decirte que esta clase de personas, hermanos, se han metido por ganancias deshonestas. Yo quiero que tú lo leas para que te des cuenta que lo que te estoy hablando no es una mentira. Mira, tú puedes ver, y Pablo está diciendo que en los otros tiempos esto ocurría y esto está ocurriendo. Verdaderamente se sorprendía de aquellos tiempos, hermano. Mira lo que dice. Mira, es en 2 Timoteo 3. Mira lo que dice la Escritura de 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, ¿cuáles son estos tiempos? Son de lo que Pablo está profetizando. Y mira lo que dice en adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin apego natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? A estos evitan. Y se dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva la potencia, cargar de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu de verdad jamás va a hablar a través de estos hombres. Jamás va a hablar. Porque el Espíritu de revelación, que es el Espíritu Santo, hermano, solo trabaja en gente santa, en gente que se consagra, en gente que se ha limpiado. Hoy en día estamos enfrentando, hermano, a un montonazo, se puede decir, a un gran montón de pastores, de líderes, de ministros que viven en pecado. Hermano, yo me senté con mi esposa y digo, mire, esa culata dice que ella ministra y que Dios la usa. Y mira la clase de vida que lleva. Esa es una mentira. Estamos enfrentando a un montón de ese tipo de personas, hermano. Es una mentira que Dios lo usa. Quien lo puede usar es el diablo. Porque los vasos sucios son los que usa el diablo. Aunque también el diablo engaña a los limpios. Dice que aún los escogidos serán engañados. Pero yo lo que trato de decirte, mi hermano, que aquellos hombres que inspiró el Espíritu Santo para que hicieran posible la palabra expresa de Dios. Gracias. La palabra expresa de Dios, hermano, eran hombres santos, hombres consagrados. A esos inspiró el Espíritu Santo. Y el Señor me enseñaba y me decía que Él no trabaja con vasos sucios, solo trabaja con vasos limpios. Por eso Él siempre nos ha llamado a su presencia, hermano. ¿Para qué? Porque la presencia de ser el fuego que limpia, que purifica, que transforma. Yo quiero decirte que el único que limpia es Dios, es su presencia. Por eso tenemos que venir a la presencia de Dios. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, Dios nos da palabra, hermano, y si la guardamos y la ponemos por obra, la palabra empieza su trabajo. Pero yo lo que trato de decirte es esto. Conocemos a muchos líderes, pastores de aquí de Durango, ministros que viven en pecado. Y si tú vas con ellos, hermano, te va a decir que cuidado con ellos. Se creen bien santos, se creen que están bien delante de Dios. Pero yo quiero decirte, hermano, que mi peor error es preguntarle a uno de ellos si anda bien o anda mal. Les hemos enseñado que nosotros tenemos que someternos a Dios. Someter al que me predica, al que me
enseña y lo que me predica y lo que me enseña. A veces nosotros, hermano, por desidia y por no investigar, por no estudiar lo que nos enseñaron, si damos cuenta lo guardamos, y sin darnos cuenta, hermano, el subconsciente lo guarda como un patrón, como una doctrina para protegernos. El día de hoy, lo que el subconsciente ha guardado como patrón, como doctrina, es un mensaje persuasivo de humana sabiduría. Y ahorita te voy a enseñar, hermano, verdaderamente cómo uno de los filósofos grandes reconocidos enseñaba de cómo controlar a la gente, qué hay que enseñarles para poderlos controlar. Cómo verdaderamente, hermano, dice, hay que usar la mente, hay que usar la creatividad, hay que usar, la credibilidad, hay que usar, como también se me recordaba, hay que usar la razón, hay que usar cosas para que verdaderamente el hombre los pueda recibir y los pueda guardar como un patrón para que vivan sus vidas. Hermano, hoy estamos enfrentando una multitud de ministros que nada tienen que ver con Dios. Que mucha gente ha caído de acuerdo a lo que ellos dicen y predicen. Y ese es el peor error, porque nosotros no debemos de tomar todo y creer al 100% de lo que nos enseña. Te vuelvo a repetir, somételo a Dios, somete lo que te enseña y lo que te predica. Y ya Dios te dirá si es verdad o es mentira. Si son personas corruptas que viven en pecado, no es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Podrá ser el príncipe de la potestad del aire que opera en ellos, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy fácil de ser conectado y apagado. Por eso enseña la palabra: no contristéis ni apaguéis al Espíritu Santo. Y eso es lo que le vamos a empezar a hablar hoy, hermano, para que usted entienda todo esto. Yo creo que voy a enseñar un punto muy importante, hermano, de mensajes persuasivos. De lo que está diciendo Pablo, que su predicación, su enseñanza, no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Por eso, estos tiempos son demasiado peligrosos. Hermano, el Señor me decía: muchos te van a confrontar, pero te van a confrontar con mentiras, así como lo hicieron con aquellos hijos míos de aquellos tiempos. A mí eso siempre lo confrontaron, mentiras con verdad. Y hoy, mi hermano, Dios lo que quiere es que verdaderamente tú te pongas a trabajar. Si tú no trabajas, hermano, a estudiar lo que te enseñaron, tú eres una presa fácil. Y Satanás verdaderamente, hermano, lo que quiere es que tú vivas engañado. Por eso, mi hermano, ser un ignorante es estar bajo oscuridad. Por eso Satanás reina y gobierna a la gente ignorante, porque Satanás es el Dios de la oscuridad. Por eso Satanás reina y gobierna a la gente ignorante. Yo quiero decirte que el día de hoy, hermano, mucha gente no me importa, solo va a la iglesia y todo lo que le enseñan lo recibe como si fuera una verdad. Hermano, tú no puedes meter nada en tu corazón si primeramente no tienes la certeza, la seguridad de convicción de Dios que te está hablando. Por eso, mucha gente, hermano, no ha experimentado el cambio y la transformación que verdaderamente produce la palabra dada por revelación. Es como hablamos un poco el domingo, hermano, que mucha gente no ha sido cambiada, no ha sido transformada, porque el mensaje que les han dado no ha sido mediante el poder del Espíritu de revelación. Por eso toda la gente que no ha experimentado, hermano, la revelación, nunca va a mirar un cambio y una transformación de su persona. Nunca. Por eso yo veo a la persona, hermano, y veo el tipo de vida que lleva, porque en la vida real, hermano, la gente ha sido cambiado y transformado con el poder de la palabra de revelación. Escucha lo que te voy a decir. Es una persona que ya entendió, y es una persona que ofrece su vida en sacrificio vivo delante de Dios. El día de hoy, la gran mayoría no vive una vida en sacrificio.
Lo que sí yo veo, hermano, que la gente se gobierna a sí misma. Cristo no se enseñó a esos días ni gobierna sus días. Y yo creo que si tú te haces una pregunta a ti mismo, hermano, sin orgullo, sin egoísmo, te vas a dar cuenta que tú te gobiernas y te riges como tú quieres, y a la hora que tú quieres, y como tú quieres. Porque Cristo no es tu Señor. Cristo no es como gobierna tu vida. Tú crees y piensas que Cristo es tu Señor y que es el que gobierna tu vida. Si fuera así, hermano, verdaderamente dejaría que la palabra se enseñoreara. Dejaría que la palabra de Dios reinara y gobernara tu vida. Pero el día de hoy, ustedes hacen lo que ustedes quieren. Y esa es una señal, hermano, que hay un mensaje equivocado que te robó y te enseñó para que vivas de esa forma equivocada. Porque yo te voy a decir algo, esos hombres que el diablo usa, hermano, nos usa con un propósito para que nosotros estemos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo, ¿vives de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué porcentaje del 1 al 10 vives de acuerdo a la palabra de Dios? Verdaderamente, no supuestamente. Porque muchos supuestamente viven de acuerdo a la palabra de Dios, pero la vida real, hermano, son mentiras. Yo te estoy hablando de líderes, te estoy hablando de pastores, te estoy hablando de ministros, con más los que no han llegado a esos niveles. Muchos de ellos, hermano, han caído en la profundidad de Satanás. Y esos son, hermano, gente corrupta, gente contumaz, habladora, llena de vanidad. Y ellos emplean mucha mentira con tal de controlar a la gente. Por eso, Pablo, mi hermano, le decía a Timoteo: cuídate aún de ti mismo. ¿Sí entiendes? Y no solamente, hermano, hoy, digo, en aquel tiempo Pablo le dijo a Timoteo, sino hoy, Dios te dice a ti, me dice a ti: cuídense de ustedes mismos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces la gente ha sido engañada y engaña a otros. Tú no puedes enseñar algo de lo que tú no tienes certeza y no tienes seguridad. Por eso, hermano, tú tienes que tener certeza, seguridad, y debes estar convencido que lo que tú has recibido es el Espíritu Santo quien te lo ha hablado. El día de hoy, hermano, muchos de nosotros nos hemos dejado llevar por lo que nos enseñan y no nos consta si es el Espíritu Santo hablando o es el hombre hablando. ¿Sabes por qué no nos hemos dado cuenta? Porque no escudriñamos lo que nos enseña. No nos sometemos ni le preguntamos a Dios si verdaderamente es su palabra. Todo ha sido por desidia y por pereza. Cuando yo escuché esto, mi hermano, que Pablo le decía como que cuídate de ti mismo. Muchas veces, hermano, nosotros caemos en error en lo que yo pienso, en lo que yo creo. En serio. ¿Cuántas veces, hermanos, has hablado lo que tú piensas y lo que tú crees acerca de la palabra? Pero no es el Espíritu Santo que te está revelando lo que estás hablando. Te estás hablando lo que tú crees y lo que tú piensas. Por eso, hermano, yo recuerdo bien claro que Pablo decía algo importante, que él se daba cuenta cuando ya no era él hablando, sino era el Espíritu Santo hablando. Eso es lo que nosotros como ministros, hermano, debemos de entender y comprender primero. Todos nosotros debemos de darnos cuenta cuando somos nosotros hablando o es el Espíritu Santo hablando mediante el poder de la revelación. Hace tiempo yo te dije, hermano, que en una de las visiones yo llevaba mi bosquejo y estaba hablando, y ahí me sorprendía yo que ya no era yo quien estaba hablando, sino era el Espíritu Santo. Al tiempo, hermano, nuevamente Dios me mostró esa revelación y nuevamente me volvió a hacer lo mismo. Viene un momento donde ya no serás tú, sino donde será mi Espíritu Santo predicando a través de tu vida. Pero yo no lo entendía ni lo comprendía. Yo decía, pero ¿cómo me daré cuenta de esto? Al principio, hermano, nosotros erramos mucho.
porque apenas estamos siendo enseñados. Y en una escuela, un niño del principio se equivoca en todo, tiene muchos errores. Cuando estabas tú que hacer las primeras cuentas, ¿a poco se acaban muy bien todas las cuentas? Muchas veces hacíamos tacha y tacha, y una y otra vez. Y así, hermanos, nosotros nos equivocamos mucho. Estamos en una escuela hay errores y hay bienes. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que hasta que no te gradúen en una escuela, entonces tú no eres apto para enseñar. El problema es, hermano, que hoy en día mucha gente enseña y predica sin estar graduado por el Espíritu Santo. Hace días yo le montaba a Monza, le montaba a Lulú y le montaba a otro, a una que ella estaba en esta casa por graduarse. Y miraban el sombrero de graduación. Y eso es lo más maravilloso, hermano, porque cuando ese momento llegue, ahora el Espíritu Santo tomará por completo, hermano, la vida de las personas que Él toma para predicar, para enseñar. Yo siempre, hermano, me preocupo por lo que hablo, porque yo siempre trato de hablar lo correcto de parte de Dios. Además, uno, mi hermano, ya decía que haciendo un discernimiento. ¿Qué discernimiento? Identificar una cosa de otra. Yo muchas veces, hermano, escucho a las personas que me vienen a hablar acerca de Dios, digo, no se les ve el error, pero no cualquiera detecta el error, lo detecta el que tiene discernimiento. Hermano, mucha gente ha venido con cosas equivocadas y me quiere chamaquear. A lo mejor humanamente sí me puede chamaquear, pero gracias a Dios, hermano, que ahora está el Espíritu en nuestra parte y nos hace saber los errores. Aún en los sueños, aún en todo lo que vienen a decir a uno identifica inmediatamente. Yo lo que trato de decir, hermano, nosotros ya deberíamos de tener discernimiento. Nosotros debemos discernir si es el Espíritu Santo hablando o es el hombre. Por eso Pablo le dijo con certeza y seguridad a Timoteo: cuídate aún de ti mismo, Timoteo. Cuídate aún de ti mismo. Porque el hombre, hermano, siempre ha sido usado por el diablo para ingresar y para repetir las sagradas escrituras. Por eso, mi hermano Pablo estaba tan maravillado de que tan pronto se había alejado, mi hermano, de la doctrina de Cristo. Para seguir una materia diferente, no solamente a uno, sino que había algunos que querían pervertir, pero para estas fechas, el evangelio está totalmente pervertido. Y yo creo que es una cosa, mucha gente a veces se siente reída. Todo aquel hermano que tenga ganas de estudio y que se crea filósofo es un peligro para el evangelio. Todo aquel que ha estudiado con sabiduría humana, hermano, es un peligro cuando se para en este púlpito. Un día yo escuché, hermano, a un psicólogo predicando. Inmediatamente el Señor me dijo: ese mensaje que está todo tergiversado y pervertido, porque él está usando los métodos que le enseñaron para enseñar. Es pura retórica. ¿Cuántos saben que Dios no usa retórica? Debemos de tener cuidado, porque muchos hombres han usado la retórica y han metido palabras persuasivas de humana sabiduría, han hecho mezclanzas y la gente, hermano, dormida. No, pues está usando la Biblia, me está hablando en la Biblia. ¿Y cómo sabes si lo que te está hablando es la verdad? Nomás porque usó un versículo bíblico para respaldar sus palabras persuasivas. El día de hoy, hermano, hay mucha gente que está usando la palabra persuasiva y la respalda con la Biblia. Por eso, hermano, el día de hoy, verdaderamente yo me sorprendo de tantos hombres estúpidos que respaldan sus estupideces con la Biblia. O sea, un estúpido es un tonto, muchos hombres tontos usan la Biblia para respaldar sus tonterías. Hermano, hoy te dice el Espíritu Santo: cuídate de ti mismo. Porque muchos hermanos han cometido el error. Te voy a decir esto. Por ejemplo, los predicadores van a internet: este predicador me gusta lo que está hablando. No tiene certeza ni seguridad
si ese mensaje es apto para ser tomado, para aprender de él. El Señor que está estudiando, muchos predicadores han cometido ese error. Han tomado mensajes persuasivos y los han metido en la iglesia. El día de hoy han hecho un contaminadero. Por eso yo recuerdo a un pastor que ya murió y me dijo: te voy a dar un consejo. En vez de andar hablando de herejías de otro, mejor habla tu propia herejía. O sea, no que quería que yo hablara de herejía, en vez de hablar de herejías de otro, mejor habla tus propias herejías para que tú seas responsable de lo que tú hablas, pero no seas responsable por las cosas de otro. Claro que no vamos a hablar de herejías, pero me daba a entender eso. Y me decía: es que muchos el día de hoy están tomando mensajes herejes y los están teniendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque creen, piensan que los hombres son de Dios, porque dan mensajes y usan la Biblia y mencionan a Dios. Hermano, te voy a decir algo importante: los fariseos no eran cualquier persona. Eran personas que desde niño eran estudiosos, se sabían el Tanaj de memoria, la ley de memoria. Eran personas totalmente preparadas. Por eso se decía que ellos eran intérpretes. Supuestamente interpretaban la Sagrada Escritura. ¿Y sabes qué? Jesús le dijo que se guardaran de lo que ellos predicaban. Igual de los saduceos también. Pero Jesús dijo: ellos son hijos del diablo. Esas son sectas de Satanás. Hermano, el día de hoy podemos ver muchos predicadores que existen, hermano, pero tú y yo no tenemos la certeza ni la seguridad si son verdaderamente hijos de Dios o hijos del diablo. Simplemente vamos lejos. Es la gente que está a tu alrededor. Algunos de ellos no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Son cizañas y otros son de Dios. Y es necesario que los dos crezcamos juntos. Trigo y cizaña tenemos que crecer juntos. ¿Ya me estás entendiendo? Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta si el que está a mi lado es trigo o es cizaña? Solo el Señor te lo puede revelar. Te voy a explicar. Cuando yo nací, un día el Señor me presentó una visión, me presentó dos personajes. Y me dijo: ellos son dos capaces. Y yo inmediatamente fui y le dije al copastor a donde ellos pertenecían. Le dije: hermano, Dios me lo reveló a ellos como a dos capaces. Tenga cuidado con ellos. ¿Saben qué? Eso me juzgó como a mí. No es cierto. Pero él me juzgó porque él creía en ellos, porque se congregaba con ellos. Y yo estaba mal. Dije: bueno, al poco tiempo me agarraron a uno de ellos con pelotas, se llamaban pelotas, o sea, onzas de cocaína y de cristal y marihuana entre los trapeadores, porque él era encargado de todos los que hacen música. Rapero, tranza, lo peor. Y el otro era un grupo satánico. Todos saben lo que es. Pero esto es lo que le digo por la mención de día. Ellos son los rapaces. El otro hermano lo agarraron de la Biblia, porque cuando lo estaban castigados, llevaba droga entre la Biblia, así paquetitos entre la droga. Y ellos lo agarraron metiendo droga en los castigados. Y el otro hermano era grupo satánico. Y el día de hoy lo que es el día de hoy. Por eso digo, Dios, hermano, cuando tú pides la revelación, Dios te la da. No sueltes tu oración hasta que sea respondida tu oración. Muchas veces, hermano, tú puedes creer que tú eres un hijo de Dios cuando eres hijo de Dios.
Si eres hijo del diablo, hermano, digo, tú crees que eres hijo de Dios, pero dile a Dios, Señor, ¿soy tu hijo o soy hijo exactamente? Y yo me refiero, hermano, a gente que vive una vida doble. Ya no necesita la revelación, si vive una vida doble, ya no la pregunta. Pero para que te quede la seguridad y la certeza, pídele a Dios. Dios te va a hacer saber tu vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Hermano, debemos de tener cuidado con todos los que enseñan y predican en internet. Es un mundo de información, pero yo quiero decirte que muchos de ellos no son hijos de Dios. De manera que ellos predican, hermano, con gente totalmente preparada. En serio, pero sus mensajes no son de Dios. Son palabras persuasivas de humana sabiduría. Y aquellos hombres que hablan por revelación son atacados totalmente. En el momento que ellos se enteran que están ungidos, empieza una persecución contra ellos. Así como los filisteos, hermano, no se dieron cuenta que David estaba ungido, soltaron una persecución contra David. El día, hermano, que Dios te unja ya como un ministro, agárrate, porque te van a perseguir. Algunos ya están ungidos, por eso están siendo perseguidos y atacados por la gente aquí mismo. Pero es necesario. La persecución es una señal de que vas avanzando y vas andando. A lo que quiero llegar es esto. Yo quiero que tú vayas a Timoteo 4:16 para que te des cuenta de lo que le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Qué dice ahí? Sí, primero 4:16. ¿Qué dice? Ten cuidado, ese de ti mismo. Hermano, el asunto es que mucha gente cree que está bien. O sea, cree y piensa que está bien. Yo te voy a hacer una pregunta aquí, hermano. ¿Cuántos de ustedes creen que están bien? El único que sabe si estamos bien o estamos mal es Dios. Conozco gente, hermano, bien torcida y dice que está bien. Es una persona totalmente inmoral, pero él dice que está bien. Yo he conocido pastores totalmente inmorales, hermano, que aún cuando les digan su verdad, se ríen y se burlan. Y lo reconocen, pero dicen que está bien. Pero mira lo que dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te quieren. ¿Qué quiere decir, hermano? Pablo lo que le está diciendo realmente a Timoteo, hermano, que se cuide de sí mismo. Yo debo tener la certeza, la seguridad, la convicción que yo estoy bien delante de Dios, porque Dios me lo ha revelado. Por ejemplo, hace mucho tiempo, un día llegó una profeta y me dijo: hermano Martín, el Señor me está mostrando en este momento que lo único que tiene contra ti es lo que tienes en tu corazón. Y yo sabía de qué estaba hablando. Y lo único, hermano, que yo tenía que hacer era pedir perdón a una persona que yo había perdido. Eso es lo que digo: es lo único que tengo en contra de ti. Y me agrada cómo estás predicando mi palabra, porque tal y como te la doy, así la predicas, sin lisonjear ni hablar. Hermanos, debemos de tener cuidado cuando yo empiezo a disfrazar, a halagar y lisonjear la palabra, porque ahí, hermano, ya estoy metiendo lo persuasivo y voy a errar, hermano, a la persona que me escucha. Yo quiero decirte: ¿por qué crees que yo he invitado gente que nació conmigo? Porque sé cómo se conduce y sé qué les enseñaron. De hecho, yo te voy a decir, hermano, que a nosotros nos enseñaron un tutti frutti. Nos enseñaron muchas religiones. ¿Qué te pueden enseñar multitud de religiones? Lo único que hicieron fue confundirnos.
fue confundido. Pero Dios me enseñó algo importante y me decía: tú debes de estar seguro de obtener la doctrina verdadera y regirte por ella. Hermanos, los de aquella afuera nos llevaban todo tipo de religión. Muchas religiones. Metodistas, adventistas, bautistas, asambleas de Dios. No, de todo, pentecostales, de todo. Imagínate el revolteadero de doctrina que me metieron. Pero te voy a decir algo, cada uno no llevaban enseñanza, llevaban doctrina, cada quien metía su doctrina. De hecho, hubo un problema y una división en la iglesia. Fue cuando un pastor, hermano, metió la doctrina, ¿cómo se llama? La apostólica y fe de Cristo Jesús. Ahí eran cristianos evangélicos. Y llegó uno, ahí no había esa doctrina. Llegó alguien que metieron ahí, metió la doctrina apostólica de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe qué hizo? ¡Pum! Una división en la iglesia, dividió la iglesia. Y después él mismo decía: me arrepiento de haber metido esa doctrina. Dividió la iglesia. Esa doctrina aparece en gallos de pelea, son bien peleoneros. Y si no te bautizas así, te vas a ir al infierno. Hermano, el bautismo no salva a nadie. En el infierno hay bautizados en agua y en el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que no. El bautismo solamente es un paso de fe. Pero yo lo que trato de decir, mi hermano, imagínate, cada uno se peleaba por meter su doctrina. Pero el Señor ya me dijo: yo he permitido todo eso para que sepas en lo que has creído. Por eso, mi hermano, yo desde ahí he guardado lo que Él nos reveló, no lo que el hombre nos reveló. Eso es lo más maravilloso. Porque yo siempre, mi hermano, prediqué algo diferente. Pero eso lo obtuve por revelación. No sé si usted me entiende. Y aquí estoy como Pablo, que decía a Timoteo: no te muevas de eso. Persiste en eso. Y verdaderamente, hermano, he procurado de hablar lo mejor. Aunque muchas veces el hombre, hermano, no cree en esto. Pero es culpa de que traen otras creencias de otras doctrinas. Doctrinas de hombres, dogmas humanos. Y es lo que lo voy a empezar a enseñar de aquí en adelante. Por eso, hermano, tienen que tener cuidado. Por eso hoy día, como en los tiempos de Jesús, el hombre sin el Espíritu Santo, hermano, enseñaba lo que él pensaba y lo que él creía. Por eso que Dios va a hacer de la levadura de los fariseos. La levadura del fariseo era la propia interpretación que ellos le daban a la Escritura. Y aún de los saduceos, de muchas cosas. Porque ellos predicaban sin el Espíritu Santo, hermano. Es un error predicar sin el Espíritu Santo. Porque el único autorizado para predicar, para enseñar, para ministrar en la iglesia es alguien, hermano, que está empoderado y posicionado por el Espíritu Santo. Y que le da lugar al Espíritu Santo. Jesús nunca enseñó ni predicó sin el Espíritu Santo. Jesús siempre enseñó y predicó mediante el poder del Espíritu Santo. Por eso dice que Jesús no puede estar sin el sustento del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús envió a predicar a sus discípulos, dice que ellos no andaban solos, sino andaba el Señor con ellos. Y a la palabra que hablaban ellos les enseñan señales. Quiere decir que la palabra a quien les enseñan señales es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dirá: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonio, es porque el reino de los cielos se ha acercado. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Y también yo quiero decirte, mi hermano, que Dios quiere que entiendas y comprendas. Tienes que hablar con certeza y con la seguridad y con la convicción que tú por el dedo de Dios predicas, enseñas, sanas, liberas, profetizas y haces todo lo que se debe hacer del reino por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros solo somos vasos. Pero el asunto es, hermano, ¿qué tipo de vaso eres? ¿Honra o de deshonra? Eso, mi hermano, tú tienes que entender. Escuche esto. Por eso es que el día de hoy, hermano, los oyentes
han estado siendo arrestados por mensajes persuasivos de humana sabiduría. Yo le voy a decir una cosa, hermano, ¿cuántos de ustedes verdaderamente han identificado que es el Espíritu Santo hablando? ¿Qué certeza, qué seguridad tienes de él? ¿Sí te das cuenta de eso? ¿Qué certeza, qué seguridad, qué convicción tienes que es el Espíritu Santo quien te está hablando? No voy a salir como Don Lencho, el que venía aquí. Ahora le hablan los marcianos, ¿sabes? Dice que es lo digo los marcianos. Que Dios no existe, que son mentiras. Que este libro lo inventó el hombre cuando creía en ello y cuando Dios se manifestaba liberando a su familia endemoniada. Y él mismo vio el poder. Ahora creen los marcianos. Ahí está Oscar, me pregunta a mi papá. Y eso me decía Ismael, es que dice que quiere hablar con usted. Él me quiere convencer de esa doctrina de marcianos, imagínate. Qué tontería, ¿no? Qué va. Por eso, hermanos, que Jesús decía que este pueblo de labios no. ¿Por qué crees que le decía eso Jesús al pueblo? Este pueblo de labios no. Si por eso usted está muy lejos de mí. Porque ellos obedecen más los mandamientos humanos, mandamientos de hombres, que los mandamientos de Dios. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Este pueblo del lado me honra, pero su pueblo está muy lejos. Porque ellos obedecen más los mandamientos del hombre. ¿Qué quiere decir? Ahí me entiendo los mensajes persuasivos de humana sabiduría. Por eso, hermanos, si a ti te han mentido mensajes persuasivos, tú de labios honras al Señor, pero tu corazón está muy lejos del Señor, porque tú obedeces más los mensajes persuasivos de humana sabiduría que los mandamientos de Dios. No sé si tú entiendes, pero eso es una tremenda realidad. Por eso, hermanos, debemos de estar nosotros excelentes, ajenos al pecado. Por eso, hermano, tienes que leer la Escritura. Una persona que no lee la Escritura es una persona fácil de ser engañada. Si tú no lees la Escritura, hermano, no es fácil para que te lean los mensajes persuasivos y más sabiduría. Y te van a hacer creer fácil. Por eso el diablo reina y gobierna la gente ignorante. Por eso Jesús siempre enseñó y decía escudriñar la Sagrada Escritura. Debemos de escudriñar, leer la Escritura. Yo no sé si lees o no lees. Solamente Dios lo sabe porque yo no estoy conmigo. Por eso te voy a decir una pregunta, hermano. Escucha lo que te voy a decir. ¿Cuántos de ustedes entienden lo que el Espíritu Santo está hablando? O lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué muchos no entienden lo que habla el Espíritu Santo? ¿Y por qué muchos no entienden lo que dice la Sagrada Escritura? Es una señal que el Dios de este siglo les hace doble entendimiento. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Fíjate lo que dice la Escritura. Dice que el Dios de este siglo, dice, en los cuales el Dios de este siglo se fue el entendimiento de los internos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Te voy a decir, hermano, ¿entiendes los mensajes que se imparten? ¿Entiendes lo que tú lees de la Sagrada Escritura? Si no es así, Satanás te tiene cegado el entendimiento, te ha botado el entendimiento. Por eso, hermano, cuando viene el Espíritu Santo a través de una persona hablando por revelación, la revelación, ¿sabes qué hace? Te abre el entendimiento. Es más, por eso vino el Hijo de Dios para darnos entendimiento. Por eso yo recuerdo que un día, hermano, Jesús, es más, pónganme ahí en Lucas 24:45, mira lo que dice la Escritura. Jesús le abrió el
entendimiento a su discípulo. Hermano, por eso se puede un discípulo, porque esa hora Dios tiene la obligación de abrir el entendimiento. Pero si está en serio, si no olvida, ¿qué dice? Y entonces abrir el entendimiento para comprender, ¿qué dice? Las Escrituras. ¿Te das cuenta de esto? Por eso primera de Juan 5:20 te está diciendo algo más importante. El Dios del siglo nos cegó el entendimiento mediante el poder del pecado. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a darnos entendimiento. Por eso dice que les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entender las Escrituras. Pero fíjense, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Si estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, yo no sé si tú cuando escuchas la predicación la entiendes, o cuando lees la Escritura la entiendes. Si no es así, hermano, el enemigo te tiene cegado y tú le has dado el poder mediante el pecado. ¿Sabes qué fue lo que llevó a que aquellos hombres a descegar el entendimiento? O sea, que se les embotara el pecado. Por eso yo recuerdo, hermano, lo que realmente sucede cuando aquel satánico decía: el diablo nos ha dado instrucciones de que llevemos a los cristianos a pecar. Y una vez pecamos, pecado nos da el poder de controlarnos. ¿Te das cuenta? ¿Tú crees que Satanás, hermano, se mueve de una forma ignorante? Ahí se va. Satanás sabe lo que hace. Aún te voy a decir algo importante, hermano. Aún cuando se está hablando la palabra del reino, el diablo no envía cualquier demonio, personalmente entiende. ¿Sabes a qué? A robarte la palabra que se prepara. Por eso dice que una parte cayó a la orilla del camino. Dice que vienen las aves y se la comen. ¿Para qué? Para que no crean en los insanos. El diablo siempre va a luchar, siempre va a pelear, hermano, para desviarte de la realidad. Desgraciadamente, hermano, muchos de ustedes, el mismo diablo en persona, les roba el mensaje para que no crean en los insanos. Por ese día de hoy, muchos de ustedes son una bola de idiotas. ¿Quién es un idiota, hermano? Aquel que vive en medias. Aquel que no vive una vida completamente en sacrificio. Yo no sé si lo entiendo. Pero aquel, mi hermano, que no permite que el diablo le robe la palabra, va creciendo, se va desarrollando. Verdaderamente es lo que dice el Señor. Miren, vamos a ir avanzando poco a poco, hermano, porque yo quiero decirle claro lo que Jesús le decía a aquellos discípulos: este pueblo le da mi nombre, pero su corazón está muy lejos. Mira lo que dice Isaías 29:13. Y te lo voy a confirmar también con Mateo 15:8-9, pero que no es Isaías. ¿Qué dice? Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Y aquí en Mateo 15, hermano 8-9, te lo reconfirma Jesús, porque ahí estaba profetizando Isaías. Pero mira lo que dice: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí entra el mensaje de palabra persuasión. Por eso, hermano, nosotros debemos discernir un mensaje cuando es persuasivo. Y ese es el problema que muchos de nosotros, hermanos, no entendemos ni comprendemos qué es lo persuasivo. Pero hoy te lo voy a enseñar. Yo, ojalá, hermano, tú lo entiendas y lo comprendas. Yo tuve que dar mi tiempo para que verdaderamente ustedes, hermanos, captaran esto. Escucha esto. Por eso, mi hermano, este tipo de predicadores
usa varios tipos de palabras persuasivas. Escucha, usa varios tipos de palabras persuasivas que son la credibilidad. ¿Qué significa la credibilidad? ¿Qué significa, Pepe? Tú que estás estudiando la palabra credibilidad. Si tú, hermano, quieres aprender a apuntar, la credibilidad no significa cualidad creíble, y son palabras irregularidades que afectan al buen nombre o a los oyentes. Otra palabra de ellas es la palabra que llevan a la emoción. Yo no sé, hermano, cuánto has visto, pero hay hombres que usan palabras persuasivas para emocionar personalmente. ¿Qué significa? Sentimiento muy intenso de alegría. Por eso, hermano, hay momentos que tienen palabras persuasivas y sabes que te emocionan. Yo quiero decirte que el diablo, hermano, siempre ha usado un método de tocar tus emociones. Porque el diablo, si llega a lograr tocar tus emociones, hermano, el diablo toma el control de tu vida. Quiero decirte que Dios, cuando te dio emociones, te dio el poder del equilibrio para poder equilibrar tus emociones. Por eso, hermano, está totalmente prohibido dejarnos emocionar por un mensaje sin tener certeza ni seguridad de que nos están enseñando. Hay muchos predicadores, hermano, que con su mensaje solo emocionan. Y ellos saben cómo emocionarte, cómo producir una alegría excesiva en tu corazón. Hermano, por ese tipo de personas, cada vez que les predican, solo tocan sus emociones. Y el diablo, hermano, siempre toca ese punto, porque sabe que es una debilidad de nombre. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que entender esto. Dios te dio el poder del equilibrio para equilibrar tus emociones y no dejarte llevar por emociones. Por eso yo un día el equipo bien claro a José de día irá una nube, de noche una columna de fuego. Si la columna avanza, avanza. Si la nube avanza, si la nube avanza, avanza. Si la columna de fuego avanza, avanza. Si la columna de fuego se detiene, detente. Si la nube se detiene, detente. Nunca avanza antes ni después. Ahí habla de emociones. Porque una persona que se emociona va a avanzar antes o después. Y ese es el problema. Y el diablo lo único que hace es llegar y tocar tus emociones para que avances antes o después. El diablo, hermano, no es diablo por diablo, sino por qué imaginación. El diablo conoce y sabe de qué pie tú haces. El diablo tiene mucho tiempo, hermano, tratando con el hombre, más de 6,000 años tratando con el hombre. Así de que imagínate. De hecho, ¿qué hacen los hombres? Siempre tenemos, hermano, las mismas pasiones, lo que nos mueve. El diablo ya más o menos sabe por dónde llegar. El diablo sabe. Hay algo importante más que te quiero decir. Otra palabra, mi hermano, que usan es la razón. ¿Qué significa la razón? La capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones para formar juicios. Fíjate lo que usan, este es el tipo de palabras que usan aquellos que meten, mi hermano, lo persuasivo en sus mensajes, con el único poder, mi hermano, de engañar. Yo lo que digo, otra palabra, mi hermano, que usan es la lógica. Fíjate por dónde se va el enemigo. ¿Qué significa la lógica? Es parte de la filosofía, mi hermano, que estudian las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo. Por eso, hermano, debemos de estudiar, porque yo creo una cosa,
Muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos identificar una cosa a la otra. ¿Por qué? Por ignorancia. Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué es discernir? Yo sé que es identificar una cosa de otra. Pero yo te voy a decir algo. ¿Por qué el pueblo de Israel se perdió? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir discernir? Solamente va a discernir aquel que tiene conocimiento o sabiduría. Si yo soy ignorante, yo no puedo discernir porque no tengo conocimiento y no tengo sabiduría. De hecho, esta clase de hombres, hermanos, que usan lo persuasivo es con el único propósito de mantenerte como un impío. ¿Qué significa impío? Alguien que no tiene conocimiento de sabiduría. Por ejemplo, ¿quién es un impío? Alguien que tiene sabiduría. Muchas veces la palabra impío no es pecador. Sí es pecador y peca por ignorancia. Pero en sí la palabra impío es que no tiene sabiduría. Es un ignorante. Y este tipo de personas van a querer enseñarte palabras persuasivas para mantenerte en ese estado de ignorancia, de impío. Por eso el diablo siempre arruina y gobierna en la ignorancia, en el impío. No sé si tú me entiendes. Por eso, mi hermano, es que muchos son ignorantes. Aún están en los caminos, son ignorantes. ¿Por qué? La palabra de Dios, mi hermano, dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará. ¿Qué dice Santiago 1:5? Ahí está lo que dice no claramente, mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y les da que dice, el otro que dice el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, tú sabes que el mar produce ruidos y el viento se lleva el ruido para allá y para acá. Así es el que duda. Dice, pero pide con fe, no dudando. Hermano, los hijos del reino son sabios, no astutos. Por eso, mi hermano, el diablo, ¿por qué crees que se fue sobre Eva? Porque Eva simboliza la ignorancia. ¿Por qué no se fue sobre Adán? Porque Adán simboliza la sabiduría. ¿Qué es más fácil engañar, la ignorancia o la sabiduría? Hermano, yo por eso hace tiempo yo estudiaba y me daba cuenta que la misma palabra de Dios nos enseña. Dice, si viene alguien con diferente doctrina, no lo recibáis en casa ni le dejáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en su mala obra. ¿Qué hizo Eva? Por ignorancia recibió la doctrina diferente a la que Dios le había dado. ¿O no? Ya Adán le había dado la doctrina y a él se le impartió. Adán se le impartió que dijo. Y vino el diablo con diferente doctrina. El problema de Eva es que lo recibió y lo escuchó. Y cuando lo escuchó, hermano, ahora empezó a dudar de Dios. Por eso yo con hecho, yo me imagino, hermano, que él, cuando se fue a Estados Unidos, escuchó una doctrina equivocada. Y le voy a decir quién lo equivocó. Unos judíos que escuchó. Hermano, ten cuidado con los judíos que escuchas. Esos son los peores incrédulos. Son a los que más usa el diablo para tergiversar y pervertir la palabra. Judíos, árabes, que ellos dicen que hablan en el arameo, hermano. Esos son los peores incrédulos. Por eso fueron desgajados del olivo natural, por su incredulidad. No, porque saben y que entienden la palabra aramea que hablan en el hermano. Son los peores incrédulos. De hecho, lo rechazaron al Mesías. Aunque hay un grupo, hermano, que están creyendo en el Mesías. De hecho, ya viene el tiempo, hermano, en que muchos que fueron desgajados volverán a ser encartados en el olivo natural. Regresarán a su lugar. Pero ahora van a creer. Por eso, hermano, mucha gente cree
a muchos judíos, hermanos, son los peores incrédulos los que han torcido la escritura. De hecho, hay muchos hermanos que no creen, rechazan totalmente a Jesús. Fueron los que mataron y rechazaron a Jesús. Y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Son gente necia, han matado por eso. Yo le voy a decir esto último, hermano, ya para ir finalizando. Por eso usted debe de aprender algo muy importante, hermano, de empezar a escudriñar la escritura. Escudriñarla. Vale la pena, mi hermano, que la estudies. Por eso dice, de la ley del testimonio, porque si no hablan conforme a lo que usted escribe, yo te digo una cosa. Todo lo que te han hablado, hermano, está de acuerdo a lo que está escrito. Mira, yo hace tiempo escuché y me decía el Señor, ya para terminar, me decía esto. Porque yo le dije, Señor, ¿cómo me voy a dar cuenta si el que está predicando verdaderamente es tu hijo o es alguien que está posicionado por un espíritu? Y me dijo, bueno, prueba los espíritus y el pueblo pide la palabra. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo vive y carne y sangre no es de Dios. Y yo verdaderamente, hermano, yo le pregunté a un satánico, que yo sabía que era satánico, y él me confesó las veces que yo le pregunté y le decía, Cristo, confieso que Cristo vino y carne y sangre. Y el Señor me dijo, Él te va a contestar las veces que tú le preguntes. Pero en el momento que el espíritu de brujería que Él trae dentro está manifestado en Él, entonces el espíritu que está dentro de Él no va a confesar. Él humanamente sí te va a confesar la que tú le preguntes. Pero el espíritu de brujería, de hechicería que está dentro de Él, esos son los que no van a confesar. Y entonces me dijo otro, pero te voy a enseñar otro método más eficaz. Pon atención a lo que te enseña. Eva, hermano, cuando vino Satanás la primera vez, aunque Dios dijo que no puedes comer todo árbol del huerto, Eva puso atención y captó. Dijo, nada, espérate, pero sí podemos comer. Nada más no digo que del árbol que también dijo Dios, que no comía la vez, es más, que ni siquiera lo tocábamos. Sí captó. Pero el diablo siguió insistiendo. El diablo siempre va a insistir. Pero yo lo que te quiero decir, mi hermano, que debe estar uno, debe estar a la expectativa. Debe de poner atención a lo que a ti te enseñan. Si tú recibes una enseñanza, llévate los apuntes y estudialos. O somételos a Dios. Por causa de pereza y desidia, el día que te mueras tú te vas al infierno. Yo te aseguro que los del Islam nunca han sometido la enseñanza a Dios. El más interesado, hermano, que la gente esté en la verdad es Dios. Por eso, hermano, todos los del Islam cuando mueren se van al infierno. Se han encontrado con una cruda realidad. Yo escuchaba un testimonio de una mujer que pertenecía al Islam, que se convirtió a Jesús. Y Dios la llevó al infierno a ella. Y dice que ella llevó a muchos califas en el infierno. Aún llevó a Mahoma en el infierno, el que recibió supuestamente la enseñanza de Corán. Al mero hermano de esa doctrina. Los califas y todos los hermanos que están creyendo en el libro del Corán se están yendo a los infiernos. Testigos de Jehová, todos se están perdiendo en el infierno. Pero mi pregunta, mi hermano, es ¿por qué? Porque nunca sometieron a Dios la enseñanza de quién se las enseñó. Y te aseguro que también esto te va a pasar a ti, hermano. Si no sometes a quien te enseña y lo que te enseña. Hermano, es mucho pedir a Dios dentro del pensamiento de tu corazón si lo que tú estás recibiendo es la verdad o es la mentira. Escuchen lo que te voy a decir ya por último para que te des cuenta de la verdad. Vaya lo que dice ahí Proverbios 7, 21 al 23.
Mira lo que dice. Hermano, este tipo de personas son como una ramera. Porque aquí está hablando de una ramera. Mira lo que dice. Lo rindió con la salmería. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como mal buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y mira lo que dice, como el ave que se apresura a agarrar y no sabe que es contra su vida, y hasta que dice la saeta traspasa, que dice su corazón. Y esto es lo que pasa, hermano, con aquellos que nos hablan con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nos rinden con la suavidad de sus palabras. ¿Qué quiere decir? Por eso un verdadero, mi hermano predicador, no se apoya en sí mismo, sino en el Espíritu Santo. Y él tiene temor, hermano, de apoyarse en sí mismo. Porque él sabe, mi hermano, que se engaña pagará por él. Hermano, ¿qué gano yo con engañarte a ti? Si tarde o temprano voy a dar cuenta de todo lo que yo hago. La Escritura dice que daremos cuenta de toda palabra que salga de nuestros labios. Por eso, hermano, yo recuerdo un testimonio de un hombre que Dios llevó al infierno y llevó a un testigo de Jehová y le decía, por ese maldito, mira, Jesús está diciendo, apuntó, ahí estaba Charles, el pionero de esa doctrina, y Jesús dijo, mira, por ese maldito, y estaba apuntando a Charles, por ese maldito se están perdiendo todos los que están creyendo en esa doctrina. ¿Te das cuenta? Hermano, busca en internet el testimonio de ese hombre que Dios llevó al infierno y le mostró el mismo que dijo, por ese maldito hombre se están perdiendo. ¿Por qué, hermano? Porque Charles mintió. Porque Charles empezó a hablar, hermano, un mensaje persuasivo de humana sabiduría. Por eso la Biblia del Nuevo Mundo, hermano, está acomodada de acuerdo a la sabiduría del mundo. Lee la Biblia de Reina Valera y verla del Nuevo Mundo y verás. La Biblia, hermano, del Nuevo Mundo está de acuerdo a la sabiduría humana. Por eso, hermano, no solo ello, hay muchas doctrinas, mi hermano, que te enredan en la suavidad de sus palabras. Pero mira, te voy a llevar a otro punto, hermano, ya para terminar, concluir. Mira lo que dice en 1 Corintios 2, 10 a 12. Esto es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Se apoya en el Espíritu Santo, porque sabe que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón de Dios y nos lo hace saber, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, porque Dios nos ha concedido el verdadero evangelio y nosotros fuimos llamados a predicar el verdadero evangelio, no mentiras. ¿Qué dice ahí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Y mira lo que sigue siendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, Él nos concedió un evangelio limpio, puro. Y para que nosotros podamos impartir esa verdad, necesitamos tener una buena relación y compañerismo con el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo se empodere y se posesione de mí y sea Él enseñando y predicando con verdad. Por eso se le llama Espíritu de verdad. Hermano, y todo aquel que venga contigo, estando empoderado y posicionado por el Espíritu Santo, nunca jamás se perderá. Pero por eso dice en 1 de Juan 2, 26 y 27. Pero yo voy a seguir hablando de esto. Es que nos fuimos con la adoración y todo. No me interesa, hermano. Tenemos pocas enseñanzas. Usted debe de aprender. Usted debe de irse por el tiempo.
el tiempo te ha tardado. ¿Qué dice ahí? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Mira lo que dice una vez más, permítanme. Fíjate lo que está diciendo aquí Juan. O os he escrito esto sobre los que dice engañan. Y mira lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, o sea, el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Está hablando del hombre. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y que dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, pero lo más importante, lo último, permanecer en Él. Por eso, hermano, yo no discernir si verdaderamente el Espíritu Santo está enseñando en este culto. Si yo tengo la certeza, la seguridad, la convicción que el Espíritu Santo, a través del que se para aquí, está enseñando y predicando, yo debo de permanecer aquí. Y si no, usted ya sabe, mi hermano, que está cayendo. Por eso el día de hoy, mi hermano, mucha gente prefiere que lo lisonjeen y lo halaguen con suavidad de palabras que no los ofenden. Por eso, mi hermano, le dan el poder a Satanás de hundirlo a sus profundidades. Aquí le voy a dar, hermano, esta enseñanza la vamos a seguir impartiendo el próximo martes, pero el domingo le vamos a seguir hablando de la gloria de Dios. Dios lo bendiga.